Queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, de nueva cuenta con ustedes, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro segundo programa en vivo de esta plataforma 4BTV, que hoy pues le da la bienvenida al programa El Péndulo. El Péndulo, usted lo sabe, nos permite tener la oportunidad de saludar y de platicar, de dialogar con otro queridísimo amigo, también ya colaborador de Cuatro Vientos, el ingeniero químico zacatecano Raimundo Cárdenas Hernández. Él está en la ciudad de Zacatecas, sindicalista de origen, pues fue militante del Partido Comunista Mexicano y de toda la cadena de partidos que le sucedieron. También fue diputado local y federal, así como ex senador de la República, cargos legislativos que ocupó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. Ingresó posteriormente a Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada en Zacatecas. El Péndulo, el día de hoy, pues trae como tema fundamental, pues otro acercamiento, amigos y amigas, sobre el tema de la iniciativa de reforma en materia político y electoral que presenta el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en lo que se ha dado a llamar un parteaguas, una de las iniciativas de reforma político-electoral más importantes que se han presentado en el Congreso de la Unión por parte de un mandatario mexicano o de cualquier otra instancia que tenga que ver con la posibilidad de que pues entren este tipo de iniciativas allá en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y sobre eso, Olga Alicia, ¿qué más podemos decir que pues honre a nuestro queridísimo amigo Raimundo Cárdenas? Híjole, pues que Raimundo es conocedor de la historia político-electoral del país y que pues no me dejará mentir si afirmamos ahorita que después de la gran reforma electoral, política electoral de 1977, impulsada fundamentalmente por los dirigentes del entonces Partido Comunista Mexicano y por Jesús Reyes Heroles, por parte del gobierno de José López Portillo, pues no había habido ninguna otra reforma de tan profundo calado, de tanta esencia fundamental en la concepción en el concepto de la democracia como la que se está proponiendo hoy en día por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En 1977 fueron reformados 17 artículos constitucionales. Esta propuesta propone la reforma, derogación o adiciones a 18 artículos constitucionales y abarca cuestiones fundamentales como la elección de los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional de Electores, que pasaría a llamarse Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Propone también la elección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cada uno de estos órganos de gobierno reducidos a 7 consejeros, 7 magistrados y electos a partir de las propuestas por partes iguales de candidatos de los 3 poderes de la Unión. El Congreso de la Unión, sus 2 cámaras, la Suprema Corte de Justicia y el Poder Ejecutivo. Esas son 2 de las propuestas fundamentales, pero la otra es la manera novedosa de elegir a los diputados, a los legisladores y legisladoras, tanto en las 2 cámaras del Congreso como en los congresos estatales. Se están proponiendo desaparecer por completo este concepto de los candidatos de mayoría relativa, ¿verdad? Y que sean electos por listas y proporcionalmente a los votos que obtenga cada lista de cada fuerza política, incluidas listas de candidatos independientes, de candidaturas independientes. Así se integrará los congresos, las cámaras. Tantos votos, tanto porcentaje de votos, tanto porcentaje de escaños les correspondería. La han presentado quienes la elaboraron a nombre del presidente
como Pablo Gómez entre ellos, Horacio Duarte el otro, que son los que dieron redacción a esta propuesta, la están presentando como la reforma electoral de mayor proporcionalidad directa, la más democrática y avanzada que se haya presentado hasta hoy. Y por supuesto tiene de fondo, Raimundo, pues también la austeridad, no solo la mayor democracia, sino la austeridad, una austeridad draconiana, fuerte, que incluye eliminarle el presupuesto público a los partidos políticos en época que no sea de campaña electoral, darles recursos solamente para las campañas electorales. Bueno, yo ahí le dejo porque son muchos los aspectos que incluye y pues yo quiero que seas tú quien los destaque en lo que te parezca, cuáles son, en tu opinión, los aspectos fuertes de esta propuesta de reforma, cuáles son aquellos con los que tú tendrías alguna diferencia y también en tu análisis, pues cuáles son las posibilidades de que esta reforma sea aceptada, pueda salir adelante en esta legislatura, en este Congreso, que ya de antemano algunas voces se han levantado a decir, de ninguna manera sobre nuestro cadáver, no le toquen un pelo al INE. Y bueno, ya sabemos qué es lo que están diciendo, ¿no? Que lo aclares, Raimundo, esta idea machacona de que no desaparecen los pluris, de que en realidad quieren hacer 32 diputaciones, listas plurinominales, así, pero lo manejan en la connotación negativa, peyorativa, y que lo que quiere el presidente es afianzar los tiempos del partido único. Ese es el manejo que le escuché, los argumentos que le escuché ayer a un senador panista y dije, ¿realmente no entendió o hay mala leche en estar dando esta lectura, esta narrativa, ¿no? Adelante, Raimundo. Sí. Bueno, hay que decir en primer lugar que pienso que el debate está iniciando mal, pero como que se compuso ayer en la noche porque ya informaron los de oposición que van a presentar propuestas. Y eso implica pues que van a tener que debatir, aunque sea sus propuestas, y de rebote las que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que lo que ellos proponen, que es la segunda vuelta para la elección presidencial, el tema del voto electrónico, que también está incluido en la propuesta del presidente. Del presidente, y el tema de la elección interna en los partidos políticos, las primarias. Yo creo que se complementan muy bien, no creo que en Morena pueda haber una gran oposición a la segunda vuelta, dado que en México la oposición ya está dando pasos importantes, espoleados por Claudio X González y demás encargados por parte de los más poderosos de México para unir a toda la oposición. No es un asunto que vamos a ver. Es obvio que los que antes mandaban están forzando la máquina para que toda la oposición se unifique, de tal modo que probablemente no vaya a haber dos vueltas, porque desde la primera habrá una polarización muy grande, de manera que quien gane sí va a obtener más del 50% de la votación. Pero bueno, está bien que planteen lo de la segunda vuelta. Creo que sería una manera de que la reforma salga de común acuerdo. Yo creo que lo que ellos están planteando de que van a defender como perros al INE, recordando a López Portillo, López precisamente. Portillo, cuando defendió como un perro al peso,
pienso que ahora están diciendo eso del INE porque quieren esconder algo que no quieren dejar, que es el tema del financiamiento público gigantesco. Es un financiamiento que debió de verse reducido cuando menos desde el 2007, cuando se entregaron tiempos del Estado a la propaganda de los partidos. Y entonces los partidos ya se ahorraron lo que antes era, se llevaban más de la mitad de su presupuesto, que era pagar la publicidad a la radio y la televisión. De hecho, la gran partida presupuestal se aprobó en 96, en el tiempo de Zedillo. El interlocutor del PRD era Porfirio Muñoz Ledo, yo era su secretario de elecciones y fuimos testigos de cómo Ernesto Zedillo decía que había venido aumentando las prerrogativas de los partidos, pero todavía les salía muy caro el PRI y tenían que darle dinero gubernamental por debajo de la mesa. Y por eso él planteó la fórmula que todavía existe allí, de que implicó chorros de dinero a los partidos. Tanto que Andrés Manuel, que entró a los pocos meses de que se aprobó esa reforma, Andrés Manuel gastó una buena parte de ese dinero que le correspondió al PRD en libros de texto gratuito para secundaria en varios estados de la República y municipios donde gobernaba el PRD, en crear un fondo para financiar a las viudas de los mártires de la confrontación con Salinas en el 88 y posteriores, y también para las casas del migrante en la frontera. Desde entonces el PRD sabía que era un dinero exagerado el que estaba llegando. Bien, pero es obvio que cuando ocurrió lo que ya dije acerca de los tiempos del Estado, pues allí debieron los partidos completar esa reforma cambiando la fórmula, pero no lo hicieron. De tal modo que de entonces para acá ha sido una fiesta en los partidos porque hay mucho dinero para repartirse, con salarios altísimos a todos los niveles y generando complicidades que son las únicas que mantienen estables a las élites de los partidos, porque tienen dinero. Y si a eso le agregas la famosa partida de los moches que aprobaron en la Cámara de Diputados hace 3 legislaturas para tener dinero para repartir como si fueran parte del Ejecutivo, entonces allí hubo mucho dinero también a legisladores y asistentes de los dirigentes que andaban por todo el país ofreciendo obras públicas a cambio de mochadas. Entonces, ese es el tema principal y la austeridad en general, que lo que se plantea, pues es ya evitar los altísimos salarios que todavía existen, sobre todo en el INE. Pablo Gómez dio a conocer que en el instituto hay más o alrededor de 400 personas que ganan más que el presidente de la República, lo cual creo yo que no debe de mantenerse. Y ese es el tema principal. Van a usar, así como en la reforma eléctrica usaron el tema de la energía eléctrica, perdón, de la energía limpia, como fachada, como máscara para esconder el tema de los subsidios a las grandes empresas privadas, así acá quieren defender los altos ingresos de los partidos diciendo que van a defender al INE y también a defender la pluralidad en
en el sistema de partidos, lo cual antes, al contrario, no está en riesgo, está garantizando la pluralidad del mejor modo que es posible, permitiendo su representación exactamente con el peso que los electores le otorguen por la vía del voto. Eso no había ocurrido nunca desde el principio. Cuando nosotros participamos por primera vez en el 79 y luego el 82, ya descubrimos cómo en el sistema mixto eran más caros los diputados del Partido Comunista y sus aliados que los del PRI. Valían más porque te representaban más votos. Así es. Eran más caros por eso, porque los votos de representación proporcional, como no ganábamos en esa época distritos, entonces las minorías que obteníamos en todo el país se sumaban, y si lo dividías eso por los diputados pluris que nos otorgaron, resultó que cada diputado nuestro representaban más votos que los del PRI. Sí. Y desde entonces, por eso planteamos que eso del sistema mixto solo permitía que el partido mayoritario se representara. Sí. Eso todavía se demostró incluso en el 18 y en el 21, porque Morena, que ahora le corresponde ser la mayoría, entonces resulta que con el 45% en promedio de votos para diputados, en el 18, Morena ganó el 72% de los distritos, de los 300. Y ahora en el 21, aunque le fue más mal a Morena, de todas maneras, en los 300 distritos, Morena ganó 62%, con un 42-43% de los votos. Por eso, a quienes más les conviene ahora esta nueva fórmula de eliminar la elección en distritos uninominales es a las oposiciones. Exacto. Claro, al país le conviene, pero también y a los candidatos independientes. Así es, porque ahora sí los candidatos independientes van a poder registrarse, habrá una lista para ellos y les tocará igual representantes de acuerdo con su peso electoral. Sí. También esto me sirve para esclarecer un poco esto de unis y pluris y lista. Y listas, que ahora vamos a votar por listas en caso de que se apruebe la reforma. Sí. Bueno, el tema es que todas las elecciones en todo el mundo se hacen, como no puede ser de otro modo, en territorios. En algunos países hay un solo territorio y listas nacionales, ¿verdad? Y hay representación proporcional nacional completa. Bueno, pero hay elecciones uninominales en distritos donde va un solo candidato. Eso es Estados Unidos, eso es en Inglaterra. Son distritos donde va un solo candidato, por eso se llaman uninominales. Pero Pinochet, por ejemplo, en Chile, se inventó una fórmula de distritos binominales. Ya cuando lo obligaron a hacer elecciones, que perdió el famoso referéndum del no, ¿sí? Entonces, el pinochetismo, antes de salir, aprobaron esa reforma porque permitía que en cada distrito se eligieran 2 diputados. Ellos sabían que iban a perder la mayoría de los distritos. Y la regla era que si hay una fuerza que duplica al segundo lugar, esa fuerza se lleva a los 2. Pero si no duplica al segundo lugar, entonces
se lleva uno cada una de las primeras dos fuerzas. La ponían bien fácil, ¿no? Sí, porque así ellos se garantizaron siempre tener casi la mitad del Congreso, aunque perdieran la mayoría de votos. Ajá. Esos son los distritos binominales. En México se inventó, ahí sí fue Reyes Heroles, las circunscripciones plurinominales, 5, donde se elegían 40. Por eso eran plurinominales. Sí. Entonces hay uninominales, binominales y plurinominales. Esas listas se desprestigiaron muy rápido por dos razones. Uno, porque eran muy grandes y no podía la gente conocer a los candidatos integrantes de la lista. Uno. Dos, porque se apropiaron de ellas muy rápido las cúpulas partidistas, de manera tal que allí empezaron a aparecer la esposa de fulano, la de mengano, los hijos y los hermanos, y eso fue una pachanga porque se convirtieron en botín de los líderes partidistas. En el PRD, eso se empezó a elegir en convenciones más o menos bien integradas, representativas, pero fueron muy poquitos años. Cuando el PRD todavía era decente. Sí. Pero la fórmula se prestaba también para pervertir el proceso, porque yo recuerdo que después se hizo hasta popular la frase, vamos a pelear a navajazo limpio los primeros lugares en la lista plurinominal, ¿no? Claro, claro. Entonces ahora el tema es que se plantean pues 32 circunscripciones de tamaño distinto. Cada estado. ¿Por qué? Porque cada estado tendrá tantas curules para ocupar que como población tenga. De tal modo que las 300 distritos, 300 curules, los 32 estados se reparten entre la población del país según el último censo y ahí sale el cociente de reparto de curules. Eso es muy importante y eso es muy bueno. Ahora, no dice la iniciativa cómo se hace el orden, cómo se integra la lista, quiénes van primero y quiénes van después. Sí dice que deben de ir alternados hombres y mujeres, pero no dice cómo se va a ordenar. Allí hay varias fórmulas. Yo le hablé a Pablo y me dijo, mira, eso no queremos complicar más el debate de esta reforma, sino hasta que ya esté aprobada en la Constitución, que haya listas. No tiene caso que haya, que pongamos a discutir cómo se integran las listas estatales si finalmente no sacamos esa reforma. Tiene razón. Y allí habría varias fórmulas. Una es que los partidos lo hagan a través de una elección interna, sea en convenciones electorales representativas o sea en primarias. Por eso es importante que la oposición ayer haya anunciado que quieren primarias democráticas, porque ahí se cierra la pinza. Si hay listas, entonces habrá elecciones democráticas para integrar las listas. Pero serían elecciones internas, perdón, Raimundo. Sí, serían elecciones, estas primarias serían la elección interna en cada partido o sería una elección abierta. Ellos están planteando que sean elecciones organizadas por el INE. Para elegir los candidatos. Y el mismo día para todos los partidos. Para postular candidatos. Que para todos los efectos sería abiertas a la población, pero en donde no se puede andar brincando de un lado para otro.
Claro. Participas en la interna del partido que tú eliges, pero solo por uno. Eso va a ser muy importante, creo yo, ese debate. Y por lo que dice la oposición, creo que va a salir relativamente fácil la propuesta que aquí comentamos hace 2 o 3 semanas, ustedes y yo, de que son las listas abiertas. Claro. Porque no tienes por qué hacer primarias días antes, porque las puedes hacer exactamente el mismo día. El mismo día que se hace la elección constitucional. Porque la gente fácilmente vota por la lista de mi partido y voto por un candidato de mi partido. Así y con es. esos votos la máquina electrónica ordena la lista y después se distribuyen las curules a los partidos, ¿verdad? Yo creo que eso es lo central de esta reforma, aparte de lo otro que les causa mucho problema a la oposición, como ya dije, ¿no? Disminuir drásticamente el dinero y creo que 11,000 millones de pesos de gasto ordinario cada año para los partidos políticos. Sí, es un dineral, ¿verdad? Y pienso que no van a hallar cómo explicarlo, porque eso va a ser para todos, no va a disminuir solo para un partido, sino para todos, de tal modo que la equidad en la competencia no se va a romper. ¿Sí? Dice, ahorita no, nada más para darnos una idea, Raimundo, quiero dar este dato. Casi la totalidad de los partidos políticos, sus dirigentes ganan más que el presidente de la República. Ser dirigente de un partido político, no el presidente, pueden ser miembros del comité ejecutivo, varios de ellos ganan más que el presidente de la República en cada partido político. Sí, así es. Y les causa extrañeza algo que plantea ahora la iniciativa, que es regresar a que la vida ordinaria de los partidos se sostenga con las cuotas de los afiliados. No les cabe en la cabeza cómo puede ser eso. No entienden cómo era la vida de nuestro partido allá en los 70s, 80s, hasta que desapareció para darle origen al PRD y que ya llegaron otras culturas, ¿verdad? Oye, Raimundo, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero me parece que hay un dato relevante en esto que hay que mencionarlo porque la gente, sobre todo los jóvenes, lo desconocen y mucha gente adulta no lo conocía tampoco. Cuando se da la reforma de 1977 y logra su registro electoral el Partido Comunista Mexicano, estaba condicionado al resultado de las elecciones. La ley marcaba que tenía que conseguir por lo menos el 1.5% de la votación total y sacó más del 5%, como 5.4, 5.5%, algo así de la votación. Esto le permitió al Partido Comunista tener un grupo parlamentario de 18 legisladores, pero esos 18 legisladores, yo lo supe muy bien porque entre ellos iba el profesor Antonio Becerra Gaitán, claro, de Chihuahua, y unos cuadros políticos tremendos. Ahí empezamos a conocer a Pablo Gómez. ¿Perdón? El partido cobraba las dietas de los legisladores. Exactamente. Ellos, el profe Antonio Becerra, me enseñó una lista que estaba él preparando para comprobar ante su partido que él necesitaba que le dieran un poquito más de sueldo que a los demás diputados porque él tenía que irse a la Ciudad de México, tenía su familia en Chihuahua, tenía que pagar renta y era una lista pormenorizada donde agregaba un par de zapatos, un traje, así. Y dijo, mira, mija, me dice, yo tengo que comprobar que necesito que me paguen un poco más que a los demás diputados, que a los diputados que viven en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir, cada uno de los diputados
le firmó al partido una carta poder para que el encargado de finanzas del partido cobrara todas las dietas, todo el sueldo de los diputados, y luego ya le entregaba el partido su sueldo a los diputados, que era similar al que ganaban los dirigentes, que era poco, eran sueldos austeros. Así es. Ese era el tipo de cómo se financiaba entonces el Partido Comunista. No había otro que hiciera así, pero... Toda la actividad política así la financiábamos. Exacto. De hecho, eso ocurrió también en las diputaciones locales. Exacto. Yo fui diputado local del PSUM en el 83. Uh-huh. Y lo mismo pagábamos, o más bien entregabas el cheque al partido. Y como yo me mantuve dando clase en la universidad, entonces no había necesidad de que el partido me entregara sueldo. Así era la cosa. Uh-huh. Con las finanzas de las cuotas, más los legisladores, acá en Zacatecas compramos un edificio donde mucho tiempo fue la oficina del partido, está a nombre hoy del PRD, y hace unos días, por cierto, ahora salió una nota de cuánto tiene cada partido de patrimonio inmobiliario. Uh-huh. Y ahí resulta ese edificio, y creo que ya lo quieren vender los del PRD. Sí, ese edificio que compramos con esos salarios y con las cuotas de muchos universitarios que eran los que tenían un salario un poquito más arriba y que todos acordaron que acordaron dar una cuota de 10% de su salario. Uh-huh. Yo creo que es eso lo que ahora está tratándose de buscar, y pues yo no sé finalmente si la oposición se eche el boleto de detener todo eso con el tercio de votos en las cámaras para impedir la reforma constitucional. Uh-huh. Espero que esas propuestas que hicieron ayer las hagan en serio, porque creo que por ahí se puede transitar adecuadamente. Sí, son en general aceptables las propuestas que tienen, no modifican en lo fundamental la propuesta presentada por el Ejecutivo. Son complementarias. Son complementarias, pero también puede ser una simulación, porque sí. ya ves que en el caso de la reforma eléctrica, pues habían hecho propuestas, les habían aceptado la mayoría de las propuestas que hicieron, casi la totalidad de las 10 propuestas que hicieron. Cuando se las aceptaron, las subieron no sé cómo a 22, nunca conocí las otras 12, pero finalmente dijeron, de todos modos, no pasará. Entonces, ni siquiera sus propuestas las defendieron porque no querían a que se aprobara la reforma eléctrica. ¿Quién sabe qué vaya a suceder ahora? Pero en esto de la propuesta que ha hecho el presidente López Obrador, que ha presentado el Ejecutivo, me parece, Raimundo, que toca el nervio, la columna fundamental de la democracia en el país. La eleva considerablemente. Yo coincido contigo, quien sale ganando será la oposición y las candidaturas independientes, porque no habrá sobrerepresentación, porque no se perderán votos. Y explicado así en términos de rancheros es, con la elección en un distrito, si hay 3 fuerzas políticas o 2, ¿verdad? Pero el que gana por un voto de diferencia, todos los demás votos ya no cuentan, se pierden, porque ese distrito se lo lleva el candidato de mayoría relativa. Y son 300. Que gana así sea, ¿sí? Minoría, se lleva todo. Así es. Si son de 3, el tercio mayor por un voto se lleva todo, y el resto de los votos pues se pierden en cuanto a las 300 curules que están en disputa por ese mecanismo de mayoría relativa. Los otros 200, ¿verdad? Pues ya se van repartiendo, pero como tú dices, uno va a votar y no sabes ni por quién estás votando, porque nadie se toma la molestia de ver la lista que hay atrás
de los 40 que te proponen en una circunscripción en la que queda tu estado y otros 4 estados más, o 5, no sé, y gente que en tu vida has visto, que no la conoces, que nunca fue a hacer campaña allá, y que al último te sorprende saber que fulanito o perenganito es diputado si nunca lo viste haciendo campaña. Y suele suceder que llegan como diputados pluris, no los más populares, sino a veces los más impresentables. Así llega la esposa de Calderón, así llega cualquiera que me quieras poner, que han hecho largas carreras como plurinominales, muchas veces sin molestarse en hacer campaña electoral. Así es, así es. Yo lo que creo es que ahora la población, ya tuvimos la experiencia pasada de la reforma eléctrica y la población primero tiene que buscar toda la información disponible, valorar cada propuesta, pero creo que ahora la población tiene que presionar más fuerte a todos los partidos y especialmente a los legisladores, porque en nuestra democracia representativa, ahí se nota el defecto mayor de esta democracia, de que los legisladores pueden ir por un lado, por un camino muy distinto al que va transitando la mayoría de la población. Yo estoy seguro ahorita que si le preguntamos a la gente si está de acuerdo en que le bajen las prerrogativas a los partidos, que disminuyan los legisladores y que se eliminen las plurinominales, yo pienso que cerca del 90% te dirá, estamos de acuerdo. ¿Sí? Sin duda. Sí, ¿Quién? el otro 10% no, porque son los líderes de los partidos y sus familiares. Sí, así es. Es la costra burocrática que se ha formado ahí en los partidos. Sí, y entonces para esconder esos intereses es que van a estar con la cantaleta de que hay que defender al INE, que hay que defender al INE. El INE ya ha cambiado varias veces. Especialmente cambió cuando primero había la Comisión Federal, Comisión Electoral Federal, y luego el Instituto Nacional Electoral, pero dirigido por el secretario de Gobernación, con consejeros ciudadanos. Hasta que en el 96 se logró la independencia del INE con un presidente electo entre los consejeros. Pero lo cierto es que este INE, igual que muchas cosas, se fue, digamos, manchando el procedimiento cuando en las cámaras las fracciones parlamentarias, las cúpulas de los partidos empezaron con las prácticas de cuotas, ¿verdad? A repartirse los 11 consejeros, tantos para ti, tantos para mí. Eso lo hicieron varias veces y ya es inaceptable eso porque finalmente le quita toda la independencia al órgano que debe ser el árbitro imparcial. Ahora dice, no, es que quiere que el pueblo vote y que los acarreados de Morena voten. Pues yo digo que es un pobre concepto en el que tiene el pueblo de México, que ha sabido ganarle a gobiernos constituidos. Sí. ¿Verdad? Los pueblos pueden ganarle al dinero, sin duda. Y yo creo que... 2018 es la prueba de ello. Pues sí, es mucho mejor que la gente vote a que los diputados, la cúpula de los partidos, se repartan los consejeros. Andrés Manuel lo que propone es que los 3 poderes hagan propuestas. Yo le agregaría allí que las universidades, los institutos de investigación
jurídica, etcétera, hagan propuestas también. Ujú. Y si finalmente el resquemor a la elección es mucha, yo diría, entre todos esos propuestos, un sorteo y vámonos con los 7 que salgan, Ajá. porque sería mucho mejor un sorteo a que los partidos en la Cámara se pongan de acuerdo e impongan a los árbitros. Sí. Sí, se ha llegado a extremos verdaderamente aberrantes, como la forma en que se integró el Consejo General Electoral para las elecciones de 2006, donde el Sí, Bester Gordillo y el PAN se pusieron de acuerdo. Nada más ellos, esa vez ni siquiera le tocó cuota de consejeros al PRD, fueron así ellos. es. Oye, Así. Raimundo, en esta manera de proponer, se omite un hecho. Dice la gente, sobre todo la oposición, dice, no se trata de concursos de simpatía, de popularidad. Necesitamos gente capaz, con conocimiento, para que sean consejeros electorales y con más razón todavía para que sean magistrados, como si fuesen a proponer a Juan Pérez, no por menosprecio a Juan Pérez, Claro, sino porque no conoce de las leyes ni conoce de claro. elecciones. Entonces, hay un sedazo, ¿no? Hay un sedazo, hay perfiles que tienen que cubrir, sobre todo los magistrados, ¿es cierto? Tienen que Sí, cubrir claro que perfiles, sí. esas candidaturas. Y Es, dime, yo de paso te hago la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo mismo. También se menciona que como López Obrador, así lo dicen, tiene el control en la Cámara, en el Poder Legislativo, con sus mayorías, y porque tiene también controlado a la Suprema Corte, pues va a ser nada más López Obrador quien proponga los candidatos. ¿Qué dices a eso? Yo sé que suena burdo, pero te lo tengo que plantear porque es la narrativa que están haciendo desde la oposición. sí, es muy importante señalar que en el Poder Judicial, aún en este último evento que nos sorprendió impidiendo que se declarara inconstitucional la ley de la industria eléctrica, allí eso ocurrió porque solo 4 impidieron que hubiera la mayoría calificada para declararlos inconstitucional. O sea, Exacto. la mayoría de la Corte estaba en contra de la ley del presidente. La ley eléctrica. Pues claro, y Sí, muchos jueces están dando amparos. amparos contra los programas del presidente. Así que es falso que el Poder Judicial esté Esté controlado. subordinado al presidente, porque además él no designa a los jueces, ¿verdad? Y de la Corte ha propuesto a 3. Ahora, ellos deben recordar que el año próximo deja de tener, vamos, que Sale ya. cumple el plazo Lorenzo. Lorenzo y Y Ciro también. bueno, el hecho es que si eso están pensando, pues esta Cámara de Diputados es la que los va a designar. Así que pienso que es absurdo lo que están planteando. Es bueno que haya un nuevo paradigma, un órgano electoral nuevo, y siempre habrá procedimientos para escoger a los mejores. Yo estoy seguro que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo van a proponer a gente buena, capacitada, y luego hay que escoger entre todos ellos, entre los mejores. ¿Quién debe escoger? ¿La Cámara de Diputados, como ahora? ¿O debe escoger el conjunto de la población? Yo creo que la única salida que medianamente podría allanar las cosas allí es lo del sorteo, que parece como una cosa chabacana, pero en la ONU hay nombramientos, muchos, que se resuelven así, con una insaculación.
porque eso es lo único que garantiza que esa persona no le debe el cargo más que al azar. Ok. Raimundo, a mí me gustaría mucho preguntarte también una cosa. Ok. Ya se ha presentado una cantidad importante de en qué consiste la reforma. Va a faltar todavía muchísimos análisis más en el transcurso de las próximas semanas. De seguro, Cuatro Vientos va a estar tocando más y más y más y más este tema. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte alguna cosa, porque empiezas diciendo que hay una serie de propuestas muy interesantes, pero que todavía le faltó afinar algunas otras cosas. Otras las desconocemos porque todavía no se ha incorporado la propuesta que se supone anoche, tú bien lo decías, los grupos de la oposición, los partidos de la oposición de Va por México, ya anunciaron que van a presentar también una propuesta específica, creo que van a tener una sola propuesta, no sé si lo vayan a hacer a través de cada partido también, pero Raimundo, pensando en que esto va a debatirse, como ya se está anunciando, ¿cuáles crees tú que sean los puntos en donde los partidos, todos los diputados puedan coincidir? Y en donde tú ves cosas que son realmente para la oposición son intratables. Para comenzar a ver también la posibilidad de que esto ¿qué tan alta es la posibilidad de que esta reforma pueda pasar en este periodo de consulta, por favor? Y permíteme agregar algo, Javier. Te lo preguntamos también porque esta reforma va también contra los intereses que puede haber en Morena por tener mucha lana y por manejar la lana. Entre todos los partidos. Y también, no se diga, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, que han formado este tipo de clanes familiares apropiados de cientos o miles de millones de pesos del erario. Sí, tomando en consideración. Sí. Yo lo que creo es que hay temas que pueden ser sometidos a una negociación muy legítima. Por ejemplo, una nueva fórmula del financiamiento. Sí. Pienso que allí hay manera de resolver eso bien, ¿verdad? Otro tema es que está causando, a medida que se conoce, mucho resquemor en los estados y municipios, es que el número de regidores y de diputados también disminuye. Se disminuye drásticamente. De 1,113 diputados locales que hay, quedan en poquito más, les quitan como 600 diputados, ¿no? Sí. Un poquito más de 600. Entonces, casi se les recorta a la mitad a muchos estados, pero donde, por ejemplo, aquí en Zacatecas, hoy sale la nota en el periódico de que aquí quedarían los municipios con 3 regidores. De tal modo que es una disminución muy drástica. Pero también corresponde a la población que tienen los municipios, sí, ¿no? Sí, y eso está sujeto a una reforma aparte del artículo 115 constitucional. Sí, está incluida en la reforma esta. Sí. Pero está en la reforma, por eso te digo, que se puede negociar. Que allí hay una materia de negociación bien más fina. Sí. Ahí se pueden poner de acuerdo, ok. Ajá. Sí. ¿Y otro más? Esos son los temas. Son 3 temas interesantes. Otro tema es el de qué tanto ha avanzado la oposición para darle mucha solidez ya a su coalición. Porque es obvio que si esa coalición se consolida y que sea la abanderada de las tesis neoliberales, que no les dé vergüenza hacer públicamente y decirlo públicamente, en lugar de andarse diciendo que son socialdemócratas como el PRI o el PRD, y a la hora de la verdad apoyar todo lo que han hecho los neoliberales en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, si eso se consolida
y se construye en México un bipartidismo, entonces el sistema electoral puede ser distinto, Okay. porque incluso allí puede haber distritos uninominales, porque como en Estados Unidos hay distritos uninominales, pero no se desequilibra las fuerzas, porque en unos estados uno es mayoría y en otros estados otro, y el resultado es que las fuerzas están muy parejas. El sistema uninominal solo funciona bien sin sobrerepresentaciones ahí donde hay bipartidismo. Claro. Y aquí estamos a un paso de eso, ¿eh? Ahora, hay otra cosa que ahorita podríamos considerarla como que son de las cosas que en principio ya la oposición ha dicho, no, ahí no queremos nada absolutamente, no vamos a ceder ni un ápice en la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Sí. Y obviamente también en la forma en cómo se seleccionan los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hoy en la mañana ya dijo el presidente, ¿saben qué? Ni vamos a desaparecer al Instituto Estatal Electoral, porque simple y sencillamente es hacerle una reforma para que sea más democrático, claro, para que sea más imparcial sus consejeros, pero tampoco vamos a modificar ni a desaparecer el Tribunal Electoral, que son dos cosas en donde los partidos políticos de oposición ya pintaron su raya y dijeron, ahí, con esto no vamos a ceder absolutamente nada. Entonces, Raimundo, son de las cosas en donde aparentemente, y eso es importante que lo mencionemos porque en el transcurso de las próximas semanas vamos a estar escuchando mucho ruido en relación del aquí no, esto no, esto no, esto no. Por eso es tan importante, creo yo, conocer cuáles son los puntos en donde sí pueden tener acuerdos y en donde no pueden tener acuerdos. Ok, ya estamos aclarando esto, el presidente ya lo está aclarando. ¿Qué otro? Nada más dame otro tema en donde tú consideres que es prácticamente imposible que los partidos políticos, los diputados, se puedan poner de acuerdo. No, yo creo que el financiamiento es algo muy complicado para los partidos, pero tampoco es imposible porque la presión popular espero que se manifieste de modo rotundo. No lo hemos visto. Lo ha hecho siempre, mi estimado. Rotundo. Ahí coincidimos todos los ciudadanos, independientemente de por qué partido votemos. Ahí los que no coinciden son las cúpulas partidistas, pero los ciudadanos abajo en la base estamos todos diciendo ya basta. Ahora, lo de las listas, yo creo que pueden por pose decir, no, pues nosotros queremos ir a los distritos a ganar, y etcétera, etcétera. Pero en los hechos, si tú ves cuántos ha ganado el PRI en el 18 y en el 21. A ellos les convienen las listas. Pues claro que sí. Les conviene. A todos los partidos les conviene. Morena pierde, pero en el futuro se prepara también para hacer oposición. Claro. Y sí, es mejor que ningún partido tenga ventaja. Y el sistema de listas es el óptimo. Yo aparte de que sirve para que los partidos políticos también asuman su responsabilidad, democraticen la vida interna de sus partidos y se seleccionen a verdaderos personajes que tengan una trayectoria limpia, pues, de honestidad. Claro, yo creo que eso, a final de cuentas, como va a haber tiempo para que les caiga el 20, estoy seguro que a las bases de todos los partidos les va a caer el 20 de que con esto le van a quitar el poder a las cúpulas nacionales de los partidos. Que los militantes de los partidos políticos, sí, los militantes de los partidos políticos se les cae la cara de vergüenza con los candidatos que les imponen sus dirigentes, con muchos de los candidatos que imponen. Oye, Raimundo, yo quiero regresar al punto donde dices, pues es que va a haber congresos que los van a partir, les van a dejar la mitad. Pues sí, pero también hay unas desproporciones tremendas en cómo están los congresos. Mira, voy a poner a tu estado. Zacatecas, de acuerdo con el censo de 2020, tiene 1,622,138 habitantes.
Sí. Y actualmente tiene 30 diputados. Sí, sí. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Baja California, tenemos 3.769.000 habitantes y hay 25 diputados. Entonces, sí, por favor. En este caso, por ejemplo, de Baja California, la propuesta, la fórmula que está proponiendo la reforma electoral es que se ponga una base de 15 diputados. De entrada, cada congreso tiene 15 diputados y a partir de ahí aumenta en uno por cada 500,000 habitantes. Bueno, esa es la fórmula. De acuerdo con esa fórmula, prácticamente todos los congresos van a ser recortados, pero en algunos con muy poquito. Por ejemplo, aquí nada más se perderían 5 diputados. Baja California perfectamente puede prescindir hasta de más de esos 5 porque la mayoría no sirven para Sí, nada sí. la cosa. A Zacatecas les quitan 16, perdón, les quitan 14, quedarían con 16 con esa fórmula. Los estados que salen más perjudicados son los que tienen mayor cantidad de población. El Estado de México, que tiene casi 17 millones de habitantes, tiene 75 diputados. Ahí les bajarían, les bajarían 30, quedarían en 45. Pero esto es porque la fórmula que están proponiendo aumenta la cantidad de ciudadanos representados de 255,000 que son ahora, o 252,000 por cada diputado, a 450,000 por cada diputado, ¿no? Yo creo que tienes razón, pero ahí donde pienso yo que se requiere un poquito más es en los municipios. Sí. Porque para que la vida democrática en un municipio fluya, que haya, digamos, varios partidos, que el pluralismo de los barrios se exprese, porque ahí irían por listas también. Entonces sería un poquito más, a eso me refiero nada más. Y eso es lo que sí se puede negociar. Yo estoy de acuerdo contigo con los regidores. Sí, eso. Estoy de acuerdo, ¿sabes por qué? Creo que la mirada se tiene que poner no en la cantidad de regidores, sino en lo que cobran. Acabamos de tener un programa con los consejeros fundacionales. Fíjate, son consejeros fundacionales del municipio de San Quintín, que todavía no termina de constituirse, tendrá sus primeras elecciones constitucionales en 2024. Pues se formó el consejo fundacional originalmente con 5 concejales, luego le aumentaron 2 con 7 concejales. ¿Sabes cuánto se pusieron de sueldo cada angelito? No, 90,000 pesos. 90,000 pesos en un municipio como naciente como el de San Quintín, donde hay una población mayoritaria indígena muy pobre. Dices tú, no frieguen. Y entonces hay una presión de la sociedad y se bajan, dicen ellos, a 70,000 pesos. Acaban de dar un informe y para nada mencionaron cuánto es lo que realmente ganan. Entonces, bueno, yo creo que de lo que se trata, en el caso de las regidurías, es establecer en la ley los salarios que deben de ganar. Sí. Hay regidurías como las de Ciudad Juárez, por ejemplo, que son más caras, gana más un regidor de Ciudad Juárez que un diputado local. Y entonces, bueno, pues ahí se acomodan muy bien las fuerzas políticas porque para poder nombrar a sus diputados, negocian internamente con las regidurías de Juárez o las regidurías de Chihuahua, que son carísimas, que ganan igual que un legislador, que ya de por sí gana mucho. Por eso toda esta información nos debe servir para pedirle a la población que este tema lo tome como se toma el toro por los cuernos, que no abandonemos el tema y que presionemos a todos los diputados, porque como el tema del salario, si bajan en unos lados, va a bajar en todos lados, y a lo mejor ahí se le doblan las curvas a varios. Por eso, la población debe estar muy atenta. Con eso nos despedimos, ¿no? Sí, Raimundo, definitivamente. Ya te iba a comentar precisamente que faltaban ya escasos 5 minutos para la hora que nos
Siempre Nos quedas debiendo 5 minutos. Y bueno, nos queda muy claro, mi estimado Raimundo, que para poder avanzar en la democracia participativa de este país, primero tenemos que combatir muy fuerte y los miembros de cada partido político tienen que luchar por democratizar la vida interna de sus partidos. Porque incluso ahora, cuando intentan hacer asambleas informativas, mi estimado Raimundo, cuando intentan tan solo hacer una asamblea informativa, y te voy a decir que ni siquiera a veces existen los comités municipales, directivos de los partidos políticos instalados, ¿sí? Ahí les andan llamando la atención por andar queriendo hacer ese tipo de información, de ese tipo de asambleas, de ese tipo de reuniones. O sea, no es posible que este país esté aspirando a una reforma electoral como no se había presentado nunca, que retoma muchas de las aspiraciones de los ciudadanos comunes en materia político-electoral, pues tenga este tipo de partidos políticos. Mientras existan estos cacicazgos y estas imposiciones y estos autoritarismos, va a ser muy difícil que podamos finalmente entrar a un debate más honesto, más transparente, más justo de lo que tiene que suceder en este país en materia político-electoral. Y bueno, es importante entonces, como tú bien lo dices, que al menos empecemos a escuchar los ciudadanos esto, que aunque a lo mejor no se apruebe, como existen posibilidades reales de que no se apruebe, de que no pase, los ciudadanos empecemos a tener idea de lo que consiste, de lo que se puede hacer, ¿sí? Cuando los ciudadanos despertamos y decimos, ya basta, me voy a afiliar a ese partido para transformarlo realmente, porque de otra manera los partidos políticos son, no todos, o no todos los que están dentro de los partidos, así es, no todos son perversos. No toda la gente que está en los partidos políticos son perversos. Es más, yo creo que hay gente, híjole, todo se requiere renovar. Así es. Así es. Bueno, pues un abrazo, Raimundo, un abrazo muy fuerte hasta Zacatecas. Y por acá nos vemos dentro de 15 días. Sí. 15 largos días para 1 hora. Híjole, manito, pareces hasta novia de pueblo. Hasta luego. Te das mucho a querer, Raimundo. Sí, bien, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Amigos y amigas, con eso cerramos nuestras transmisiones el día de hoy. Les queremos agradecer muchísimo por favor su atención. Si les gustaron nuestros 2 programas, por favor, compártanlos, denos like, denos un me gusta. Un like, ¿qué es eso? Sí, ayúdenos a socializar la información, el debate. Vea usted qué cosas tan interesantes. Yo digo, no hay ciudadana a quien no le interese esto, le debe de interesar porque de esto depende en mucho, pues cómo va a ser nuestra calidad de vida en todos los aspectos, depende de los gobernantes, las personas que lleguen al gobierno, de cómo puede ser la calidad de vida de la población. Entonces, claro que la política es asunto de todos y la política electoral, en primer lugar, nos cuesta mucho. Primero hay que recortar hay que meter unas tijeras de podar ahí, ¿verdad? Enormes, para que ya estuvo suave estar manteniendo a tanto parásito que se ha enquistado en los partidos y en el régimen político electoral. Y ahí anda brincando de un partido al otro. Del instituto electoral, del tribunal, ya, párenle, ¿no? Párenle su carro. Bueno, pues en ese sentido va mucho de la propuesta que está ahora a debate. No se la pierda, sígale paso a paso, opine, y una vez que tenga usted asimilada la información, manifiéstese, exprésese, presione para que se hagan las cosas como deben ser, ¿no? Tráguela bien, pero que eso le motive expulsar posteriormente todo el odio que trae contra esa gente. Vámonos, amigos, hasta el día de mañana. Es justicia, Javier. Es un sentido elemental de defensa propia. Mucha gente odia a los políticos, de los partidos políticos. Pues no a todos. Sí, yo sé que no estoy generalizando, por eso estoy diciendo mucha gente, sí, y con justa razón. Amigos, cuídense mucho. Hasta el día de mañana. Hasta pronto.